cuanto a la salud de los usuarios. El que le compren a traficante, obviamente que pone en riesgo la salud. Tú no tienes ninguna posibilidad de fiscalizar ni la calidad de esa sustancia, ni el precio, a lo que sí ocurre en un mercado regulado. Entonces, por algo el mundo entero está caminando, Julio César, en esa dirección. Nuestra región no es la excepción. Leía hace poco tiempo atrás un reportaje en Estados Unidos y después vi El Patriota, no sé si lo viste, Sí. está en Netflix también. El Patriota es una serie, un conductor que hace un e-news bastante simpático, y él hace un capítulo entero de quién es el negocio de la marihuana. Porque precisamente como se ha legalizado en tantos estados y ya hay almacenes verdes que se llaman, ¿no? Hay una preocupación porque los pequeños, digamos, Sí. distribuidores y productores de marihuana, ¿no es cierto?, le están quitando el negocio, por Las decirlo grandes así, las compañías. grandes compañías se están haciendo del Increíble. negocio de la marihuana, y hay toda una discusión ahí que incluso es política, que está en el Parlamento de Estados Unidos, cómo regular que no monopolice, voy a usar ficción, ¿no es cierto?, una gran cadena de supermercados de este país o de retail, por ejemplo, que compre y tenga la multitienda de la marihuana, y no como se esperaba en un inicio de Estados Unidos, que fueran Claro. pequeños comercios Sí. donde pudiera haber pequeños agricultores o pequeña gente que vendiera sus productos, ¿no? Eso, lo que tú estás hablando, es totalmente cierto, y muchas veces en mis charlas, que me toca exponer sobre este tema, tanto en Chile como en otros países, lo pongo ese tema. De alguna manera, ojo con, bueno, y lo pongo desde la perspectiva latinoamericana, ¿no?, como con el neocolonialismo, que finalmente, mientras era ilegal, en Latinoamérica producimos el cannabis ilegal y se va al norte, y cuando se legaliza, el norte nos tiene que mandar a nosotros, ¿cierto?, las grandes corporaciones. Ese es un tremendo peligro, porque además es bien curioso, y ha pasado en Canadá incluso, de que incluso algunos de los zares prohibicionistas que formaban parte de las policías, hoy día son dueños de los negocios del cannabis también. Entonces, te das cuenta que es delicado, porque hay que comprender que la lucha por los derechos de los usuarios de cannabis es una lucha que lleva décadas, que ha costado vidas, que ha costado encarcelamiento de muchas personas en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Entonces, obviamente que por ahí viene la lucha que estamos dando justamente en el Congreso, ¿cierto? El garantizar primero los derechos personales, colectivos. ¿Por qué los colectivos? Porque garantizar aquello permite, por ejemplo, que existan cultivos colectivos o comunitarios, que no queden bajo el alero, ¿cierto?, de estas grandes corporaciones, sino que puedan ser gestiones locales, que es lo que está haciendo Argentina también. Es muy importante lo que tú señalas. Lo que no parece tolerable es que de pronto el negocio del cannabis quede en manos de estas grandes corporaciones que pasaron de producir morfina a producir cannabis, ¿cierto? Y que quienes han dado la lucha social durante todos estos años sigan estando en clandestinidad y sigan sin poder participar del desarrollo de algo por lo cual se han jugado la vida. Entonces, esto que tú planteas es una preocupación cierta y muy importante, y por supuesto que en Chile no es diferente. Por eso ha sido tan importante en Chile el avance, por ejemplo, de las corporaciones de cultivo. Hoy día hay más de 200 cultivos comunitarios en Chile, funcionando, con riesgo, igual como el mismo riesgo que corren los que usan cultivos personal. Pero es la manera de ir dando esta pelea política. Bueno, y es tan política esta pelea que justamente saliendo de acá tenemos una Asamblea Nacional Canábica, porque desde octubre del año pasado se trabajó en cabildos, ¿cierto?, en diferentes territorios, en asamblea, y hoy día, de cara al proceso constituyente, también este inmenso movimiento canábico chileno se está activando, y también motivado por las grandes transformaciones que se están logrando en Argentina, con quien hemos colaborado también en este proceso maravilloso que concluye con hoy día, que es nuestro sueño, con la legalización total de las 3 vías de acceso para el uso medicinal del cannabis, ¿cierto? El autocultivo, los cultivos colectivos o solidarios, y la venta en farmacia de formulaciones magistrales, pero que muy distinto que en Chile, y ojalá bueno, tiene que ver con la concepción de Estado, ¿no?, de lo que hoy día estamos debatiendo en nuestro país. En el caso de las formulaciones en farmacia, va a ser, si las personas no tienen seguro de salud que los cubra, se los va a cubrir el Estado. O sea, vemos un Estado que toma una postura, que que arma una mesa de trabajo con la sociedad civil, que se pone las pilas realmente en ese sentido y llega a una reglamentación de la ley después de
La ley es del 2017, la reglamentación recién salió hoy día, después de un largo trabajo con esta mesa consultiva en que participaron las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los gremios médicos, el Ministerio de Salud, y entre todos se trabajó esto, las agrupaciones de cultivadores. Acá se invitaron a los propios cultivadores, los mismos que habían estado en clandestinidad tanto tiempo, hoy día están sentados a la mesa conversando. Entonces, yo creo que es un ejemplo el que ha dado Argentina con un Estado, con el gobierno de Fernández, ¿cierto?, que se compromete con este tema, que se decide a escuchar a la ciudadanía y no tapar más el sol con el dedo. Hay que entender que el avance del cannabis medicinal es algo imparable en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en toda nuestra región y en el mundo entero. Me llamó la atención el otro día, ¿no es cierto?, una conversación que escuché a varios personajes debatiendo sobre el tema de las drogas. Y hace como 1 año y medio me invitaron a un conversatorio privado, gente bien conservadora, y gente bien conservadora y gente bien, podríamos decir, a la derecha. Importantes pensadores latinoamericanos, y me llamó mucho la atención porque el tema era legalizar las drogas, 2 puntos, quitarle el negocio a los narcos. Y era bien provocador porque no era la marihuana nomás, sino que era legalizar las drogas y quitar el negocio que ellos decían que es el negocio, el mejor negocio para los delincuentes y el peor negocio para las sociedades latinoamericanas, en este caso, que era el conversatorio, ¿no? Latinoamericana, porque trae muerte, pobreza, corrupción. Aunque haya sido un conversatorio con un aire de derecha, como dices tú, yo coincido, por supuesto que sí. Lo que pasa es que son temas difíciles de instalar y se confunde, como que uno al instalar este tema, algunas personas creen que uno está defendiendo sustancias. No, uno está poniendo un énfasis en salud pública, uno está defendiendo derechos, está buscando la manera de que justamente estos consumos abusivos, el daño que puede generar las drogas, sobre todo las drogas duras, se disminuye lo más posible. Y eso también tiene mucho que ver con la calidad de la sustancia. En Europa, por ejemplo, para los que tienen adicción, ¿cierto?, a sustancias como la heroína, hay salas de inyección. Porque ¿qué garantiza eso? Agujas limpias. Por lo tanto, que no exista hoy día, por supuesto, en este contexto de pandemia, pero más allá de eso, todo tipo de transmisión de enfermedades, ¿cierto? En que haya sustancias que no estén cortadas, que no estén pateadas y por lo tanto no sean más dañinas aún para el organismo, entendiendo que a esta población que sufre, porque hay que entenderlo desde el punto de vista de una enfermedad, ¿cierto? Estamos hablando de esta adicción a estas sustancias duras, merece ser acogido y acompañado, y no estigmatizado y lanzado al callejón oscuro, porque en el callejón oscuro, donde no tiene la sustancia, en su desesperación sí va a robar para conseguir, para poder comprarla. Entonces, estos países, por supuesto, mucho más avanzados en estas materias, se hacen cargo no porque les gusten las drogas, eso es lo que hay que entender, sino porque es la manera, justamente, lo mismo que tú escuchaste en esa conversación, ¿no? El cannabis entra un poquito en otra materia, yo creo que es una sustancia que es bien distinta del resto de las drogas. Está mucho más avanzada esa conversación. Por supuesto, y porque además, si vamos a la peligrosidad de las drogas, a las escalas, por ejemplo, el profesor David Nutt, inglés, que es probablemente el mayor experto mundial, hoy día, sinceramente, sabemos que el cigarrillo y el alcohol son drogas que generan mucho más daño, tanto personal como social, que el cannabis. Eso ya está meridianamente claro. Si el punto sensible son las comunidades a las que hay que proteger, que son los escolares. Y yo creo que nadie piensa distinto, nadie, ni quienes estamos por una regulación, y entiendo que los que están en la vereda prohibicionista también compartimos el mismo objetivo, solo que buscamos caminos distintos y al parecer lo que la evidencia nos está mostrando que el camino de la regulación es el camino que corresponde a Estados Unidos, por ejemplo, avanza y avanza la regulación y a la medida que avanza la legalización ha bajado el consumo juvenil, tal como lo dice la propia NIDA. Entonces, yo creo que es importante mirar la evidencia, mirar los comportamientos de lo que pasa en otras sociedades, pero sin duda que en Chile, con esas cifras que tenemos, si somos el tercer país consumidor de cannabis del mundo, ¿es lógico que ese mercado siga estando en manos de delincuentes o no lo ponemos a la luz, lo transformamos en algo que genere bien público, con un esquema tributario apropiado que se dedique a rehabilitación, a educación, a salud? Sin duda que estaríamos en un mejor mundo. Así que para allá responsablemente es donde tenemos que avanzar.